Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se escucha bien. Bien, Buenas gracias. tardes, ¿qué tal? Estaba con un poquito de dificultad en entrar a la comunicación, no sé por qué el link no cogía en un principio. Bueno, voy a prender un momentito mi cámara para presentarme, para que ustedes puedan ver detrás del nombre hay una cara. Muy buenas tardes a todos. Ya es casi, pues, al terminar el día ya en Argentina. Y no sé si todos están en Argentina, pero yo estoy en la ciudad de Houston, Texas, así que tenemos varias horas de diferencia de horario. Doy la bienvenida a todos, pues un gusto tenerlos hoy en medio de esta audiencia que vamos a discutir temas de seguridad de planta y de personal y cómo las nuevas tecnologías están impactando esta área. Les voy a dejar mi información, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, si quieren ahondar luego en la conversación, pues con mucho gusto podemos continuar esta conversación. También quiero pues que la presentación sea completamente interactiva y que ustedes sientan pues que pueden levantar la mano a hacer cuantas preguntas fueran necesarias en cualquier momento. Sé que la mayoría de ustedes pues están involucrados en el área de automatización de diferentes compañías. Entonces, vamos a discutir un poquito las tecnologías. Quiero que sepan que todo lo que yo les voy a presentar el día de hoy es agnóstico eh, a cualquier industria, es decir, no tiene que ser necesariamente aplicado solamente a la industria petrolera o a una mina, es completamente agnóstico a cualquier industria. Y pues todas no necesariamente son dependientes de conectividad de Internet, pero ustedes van a ver cómo el Internet definitivamente va a ir cambiando el modelo de negocio que vamos haciendo. Voy a compartir ahora mi pantalla. Un segundito, por favor. No sé por qué no me está dando la opción de compartir esa pantalla en específico. Un segundo, por favor. Debería darme la opción. Un segundito que voy a tener que cerrar todas las otras aplicaciones ya que me está enseñando todas menos la pantalla que necesito. Un segundo, por favor. Por eliminatoria no va a tener más remedio que definitivamente enseñar la única pantalla que tengo abierta. Ok. Ustedes me avisan, por favor, deberían estar viendo una presentación PowerPoint que dice Plant and Personal Safety. Sí, sí, ok. Ok, perfecto. Sí, ok. Estamos bien entonces, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito de los retos de negocio. Es importante que hablemos de los retos de negocio porque este marco de referencia es precisamente lo que nos va a dar la inquietud de dónde está la industria hoy, hacia dónde va y cuáles son los elementos que ha cambiado. Si hablamos de los retos actuales, vemos que parte de esto tiene que ver con el hecho de que tenemos incidentes y tenemos problemas en los sitios industriales que no tienen la visibilidad adecuada y no tienen la trazabilidad. ¿A qué me refiero? A que no, como son basados en documentos que se recopilan a través de incidentes y de cosas que han pasado en las plantas, no hay necesariamente una visibilidad histórica de estos eventos que nos permitan de manera cotidiana y de manera rápida, automática, poder evaluar estos acontecimientos y ver si hay algún tipo de esquema de conexión, ¿verdad? Y tampoco hay esa visibilidad a través de toda la organización de poder ver de cuáles son las mejores prácticas.
Uno de esos retos también se evidencia en lo que son entrenamientos y certificaciones, no solamente para personal propio, sino para personal que cotidianamente podemos estar contratando en los sitios industriales para hacer proyectos específicos. No hay visibilidad exacta si esta gente y nuestros propios empleados han cumplido con las normativas de certificaciones y de entrenamientos, que son un poco lo que nos da luz verde, ¿verdad? Y muchas veces, y estoy yo hablando mucho de retroalimentación que hemos recopilado de clientes, el mantenimiento de una base de datos en donde vamos a ir evidenciando o manteniendo un récord de todo lo que los contratistas, por ejemplo, traen, se vuelve muy tedioso. Entonces, van ustedes a ver cómo hemos evolucionado en términos de software que nos permite ahora dar esa responsabilidad, llamémoslo así, de alimentar esa base de datos al propio contratista. Me refiero al jefe de los contratistas que ahora tiene como parte de su contrato que alimentar esa base de datos y nosotros qué tipo de visibilidad tenemos. El cumplimiento inadecuado también tiene pues que ver el hecho de que nosotros tenemos en la industria procesos muy exhaustivos y muy específicos, rigurosos que tienen que seguirse. Al no tener esa visibilidad de cómo está el trabajo hecho y en qué etapa está y qué certificación tiene y quién está haciendo el trabajo, también carecemos un poco de esa visibilidad integral y por lo tanto pues se vuelve un problema. La recolección de datos también es inadecuada en la mayoría de los sitios. ¿Por qué? Porque uno, hay redundancia de toma de información. Frecuentemente soy yo invitada pues a sitios industriales, voy a reunirme con clientes en muchos países y me encuentro con que pues la misma información que ya me pidieron en la garita del guardia, donde me piden cómo me llamo, de qué compañía vengo, a quién vengo a ver, mi dato de la computadora y todo eso, me lo colectan ahí. Luego, cuando voy a la recepción del edificio, me vuelven a preguntar lo mismo, tengo que llenar otro formulario y en algunas ocasiones, en algunas empresas me han dado ya una hoja de papel que puedo yo llevarla en otras ocasiones y siempre que la información esté validada, puedo seguirla usando. Pero imagínense que eso se vuelve un poco tedioso, ¿verdad? Muchas veces el onboarding que se llama, o sea, el dar de alta a alguien en la puerta de entrada, puede tomar tranquilamente media hora, una hora. En mi caso, pues yo voy a citas de negocio, por lo tanto, pues tengo mucho más flexibilidad de tiempo, pero cuando estamos hablando de contratistas, los contratistas empiezan a cobrar desde el momento en que ponen su pie en planta, ¿verdad? Y ese tiempo muerto empieza a tener un costo para los empresarios. Entonces, ¿cómo podemos tener esa dinámica? ¿Cómo podemos dimensionar eso de tal manera que sea mucho más rápido? Porque viene de la mano con el siguiente punto, que es la visibilidad limitada, ¿verdad? Trabajamos, como se dice en inglés, en silos, o sea, en paquetes de información. No se conversan entre departamentos. La misma información que puede necesitar mantenimiento, de pronto lo necesita operaciones o de pronto hay un cruce con sistemas y la información se queda no integrada. Y esto obviamente ocasiona ineficiencias y que precisamente haya pérdida de dinero por esas ineficiencias, ¿no? Todo relacionado no solamente a visibilidad de información, sino también a la agilidad con la que podemos dar de alta al personal y con agilidad con la que podemos procesar permisos de trabajo. La gran ventaja es que ahora estamos en lo que llamamos la generación de la tecnología, ¿verdad? De la industria 4.0 de transformación digital. Pero ¿qué significa todo esto y qué ha cambiado? O sea, ¿qué elementos han entrado en juego que hacen que toda esta dinámica nos permita mirar las cosas de otro punto de vista? Primero hablemos de la nube, ¿verdad? Esta famosa nube que pues mandamos las cosas, pero que nos ha favorecido inmensamente porque ahora quiere decir que tenemos la facilidad no solamente de consolidar y almacenar información, sino que además la podemos diversificar, ¿verdad? Y la podemos compartir con mucha gente con aplicaciones en línea y que permite que la operación en sí sea mucho más dinámica. La virtualización permite obviamente hacer pruebas virtuales y puestas en marcha de manera mucho más ágiles, ¿verdad? En donde podemos hacer
lo que llamamos comúnmente en industria digital twins, o sea, estos gemelos digitales que permiten tener la operación real, pero una operación virtual en donde podemos hacer pruebas, donde podemos hacer cambios sin poner a riesgo la operación. No se diga de la conectividad, ¿verdad? Parece que está alguien en el cuarto de espera. La conectividad, pues precisamente nos da ese acceso a la información sin importar en dónde estemos, ¿verdad? Ya no tenemos que depender más de estar frente a una computadora en un escritorio, sino que ahora podemos nosotros accesar a esa información de manera mucho más dinámica a través de tablets, a través de teléfonos inteligentes, cualquiera sea el formato que se quiera usar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Ok, me pareció que alguien estaba hablando. La realidad virtual y la realidad aumentada es uno de mis temas favoritos. Me dediqué muchos años de mi carrera precisamente a este tema y soy una evangelizadora de esto porque realmente ha venido a cambiar el mundo del aprendizaje y el mundo del entrenamiento y cómo preparamos a la gente para que esté no solamente lista para hacer su trabajo desde la primera vez, sino que además tiene esta facilidad de tener un laboratorio que está a su disposición, un cuarto de entrenamiento que está a su disposición en el momento que ellos lo necesitan. A través de esta realidad virtual y realidad aumentada, nosotros hemos logrado hacer simuladores, ¿verdad? Como son los OTS, el Operator Training Simulation. Podemos crear toda una unidad de proceso, ¿verdad? Como el cracker, como una torre de destilación. Y se vale cometer errores porque la gente está precisamente aprendiendo y puede jugar y el entrenador puede poner variables análogas y puede poner situaciones precisamente adversas. ¿Para qué? Para preparar a la gente, ¿verdad? La industria que más utiliza la realidad virtual y realidad aumentada es la industria aeronáutica, precisamente porque tiene que preparar a sus pilotos para que puedan volar las aeronaves. Imagínense ustedes que un piloto vuele un avión de verdad como prueba, ¿verdad? No nos gustaría que pasaría eso. Entonces, esa es la ventaja de tener este ambiente virtual y esta realidad aumentada, ya que podemos ahora poner a la gente en esa posición de aprendizaje con elementos que son exactamente iguales a la realidad. La digitalización nos ha permitido ahora de manera extraordinaria agilizar el negocio. Ya no tenemos que depender más de un papel. Esto sumado a la conectividad, entonces ahora podemos tener ese intercambio de información, podemos tener firmas digitales, podemos tener permisos de trabajo digitales, podemos documentar un montón de información y compartirla. Entonces, todo eso ha cambiado en la era de la tecnología. Vamos a entrar en materia ahora de lo que Honeywell tiene y que ofrece. Y quiero decirles pues que esta presentación es bastante informativa. No pretende ser una presentación de venta, porque cuando hacemos una presentación de venta vamos en mucho más detalle en la parte específica de bondades específicas del producto y ese tipo de cosas. Pero sí me parecía prudente comentarles como esquema general el portafolio de Honeywell, que precisamente viene a ser que empresas como la nuestra estén a la vanguardia de la tecnología. ¿Por qué? Porque debemos responder a las necesidades de los clientes, ¿verdad? Nosotros tenemos en el portafolio de seguridad de planta y de personal un portafolio gigantesco. No puedo hablar de todo el día de hoy, pero sí les voy a dar un pedacito, un abreboca de todo lo que nosotros tenemos. En todo lo que es seguridad física, y luego cómo vamos a ir influenciando un poco más la parte de la seguridad de las personas. Sobre todo porque en la parte de la seguridad de las personas vemos un shift, vemos un cambio muy importante a lo que es tecnología de punta, que viene muy enmarcada dentro de esta transformación digital. En la parte de seguridad física de las plantas, de los lugares de trabajo, imagínense ustedes que nosotros tenemos tecnología de todo tipo, ¿verdad? Tenemos esquemas de seguridad de perímetro,
donde lo podemos hacer con seguridad de tubería, de ductos, de transportación de petróleo, de gases, de líquido, de lo que sea, tierra y marina, ¿verdad? Tenemos una tecnología única en el mercado de cámaras hiperespectrales. Esto es una tecnología que Honeywell acaba de adquirir esta compañía el año pasado, a inicios del año pasado, o sea, que ya va a ser más de un año. Única tecnología que permite tener una medición y un control, monitoreo de la fuga de gases a través de una tecnología única que se llama Gas Cloud Imaging. Es decir, es una tecnología que usa imagen visual de nubes de gas y que permite identificar el tipo de gas que se está fugando y la cantidad de gas que se está fugando. Muy importante esto y lo podemos hacer a distancia, es decir, la cámara grande puede incluso instalarse a 2 kilómetros de distancia del sitio. Entonces viene a ser como una capa adicional de seguridad y, como les digo, única en el mercado. Tenemos todo lo que es la detección de incendio, obviamente primario para lo que es seguridad de vidas, ¿verdad? Protección, monitoreo, todo lo que es vigilancia, todo lo que es disuasión de intrusos, visualización de intrusos, el control de acceso, que va muy de la mano con lo que es seguridad por sistemas de cámaras de control de televisión en circuito cerrado, todo lo que es la administración de visitas o la administración de entrada-salida, y cómo todo esto lo podemos encapsular dentro de lo que nosotros llamamos un programa integrado de seguridad, que viene a ser parte de la promesa pues, de Honeywell de poder integrar todas estas soluciones e incluso poder armar para muchos de nuestros clientes lo que llamamos un cuarto de respuesta de emergencia, un cuarto de control, en donde pues como el dibujito ustedes lo ven acá, se visualiza varias pantallas en donde podemos tener un acceso visual no solamente de una planta, pero podemos llamar el acceso visual a varias plantas y tener un solo cuarto de control donde podemos tener una vigilancia activa y monitoreada. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que ponerlo en el contexto actual. Lastimosamente, esta pandemia nos ha traído muchas lecciones que hemos tenido que aprender, ¿verdad? Y de esas lecciones ha sido que muchos de los negocios no estaban necesariamente preparados para atender esta forzada transformación remota que hemos tenido que enfrentar. La mayoría de nosotros nos encontramos trabajando hoy desde casa, ¿verdad? Personalmente les puedo decir, yo no sé si voy a volver a la oficina, como pues mi responsabilidad es Latinoamérica y yo viajo más del 50% del tiempo, no hace falta que yo esté en oficina. Pero sí hace falta que tenga todas las herramientas y toda esa diligencia para poder realizar mi trabajo de manera remota. No todo el mundo estaba preparado para eso. Entonces, importante el visualizar o aprender de ciertas tendencias de mercado que se han dado y que ustedes van a visualizar acá. Por ejemplo, la compañía McKinsey realizó un estudio de mercado y esto es realmente extraordinario. La estadística nos dice que nosotros logramos avanzar en apenas 8 semanas lo que hubiésemos avanzado en 5 años. Esa es la velocidad con la que el COVID nos ha obligado a transformar digitalmente muchos de los negocios que hoy en día no lo tenían, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde se ha visto esa transformación? Se ha visto esa transformación en el área de seguridad, ¿verdad? Ahora las empresas se sienten mucho más confiadas de que todas las herramientas de ciberseguridad que se pueden emplear van a garantizar que todavía se pueden manejar los procesos con privacidad y en cumplimiento y con las normativas de las empresas. Hemos logrado que esta transformación digital logre esa mayor conectividad y esa facilidad de compartir precisamente información, tal como lo estamos haciendo ahora. Y muy importante, esa transformación digital nos ha permitido tener data analytics, ¿verdad? Información analítica de datos que nos permite tomar decisiones de forma inmediata y que podamos escalarlo o verlo de manera horizontal en muchos niveles de las compañías. La compañía Gartner también hizo otro estudio en donde nos dice
que la penetración global en el corto plazo de lo que se denomina el pasaporte de salud tuvo un cambio muy drástico de un 5% a un 20%. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de las empresas hoy en día están tomando decisiones de negocio en base a la salud integral de sus trabajadores. Y ese cambio radical que vemos hoy día se debe muy en parte al tema del COVID y a cómo no se estaba tomando en cuenta varias de estas métricas, ¿no? Entonces ahora no solamente que se está viendo la toma de temperatura y lo que se diría el screening o esas preguntas para saber si una persona estuvo expuesta en contacto o no con alguien que tenía COVID, sino además ya otros factores de tendencia de salud que pueden representar un riesgo para el empleado. No solamente para salvaguardar la integridad de sus empleados, sino además para proteger y un empleado que, por ejemplo, no tenía una arritmia cardíaca, que eso nunca estuvo documentado, no debería ser puesto a hacer ciertas tareas. Entonces, hoy lo que se llama el pasaporte de salud se ha convertido en algo importante. ¿Cómo compartimos eso? ¿Cómo lo digitalizamos? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo hacemos transparente a los niveles que deben tener esa información? Ahí es donde entra la digitalización. Dentro de esta necesidad de poder agilizar el negocio y de poder tener una capa protectora que nos permita además volver a una cierta normalidad, es que Honeywell acaba de lanzar al mercado esto que nosotros llamamos el Entry Management Portal. Esto no es sino una solución portable, es decir, movible. Es un contenedor que tiene ventanillas, casi como cuando vamos al teatro, al cine y nos acercamos a la ventanilla a comprar nuestro ticket. Pues imagínense ustedes que si tienen ustedes proyectos específicos que los están haciendo en cualquier parte, podemos transportar literalmente estos contenedores, ubicarlos en el lugar del proyecto o a la entrada de la planta y asegurarnos de que vamos a hacer todas las pruebas de seguridad que son normativas de la compañía antes de dejar entrar a alguien. Estos contenedores son completamente hechos a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Como ustedes pueden apreciar aquí en estas gráficas, pueden ser contenedores que sean solamente de acceso peatonal, es decir, obligar a las personas a que físicamente se acerquen a la ventanilla, como pueden ser también de acceso vehicular, si se quiere que la persona no se acerque a la ventanilla, sino que directamente desde el automóvil se le tome su temperatura, se le tome su cuestionario de screening y se haga todo lo que la empresa desee realizar. Estas unidades portables vienen completamente equipadas con la tecnología de seguridad que está más al día. Vienen con cámaras de control de seguridad, vienen con cámaras de medición de temperatura, viene con todo el equipo de seguridad que los empleados trabajando en estos contenedores puedan requerir y vienen además con los equipos de sanitización, es decir, para asegurarse de que todo lo que están tocando y todo lo que están en acceso próximo pueda ser sanitizado y pueda ser desinfectado inmediatamente. ¿Qué es lo que no tiene? Nosotros no proveemos de equipo médico, nosotros no proveemos de pruebas de COVID, pero eso es algo que las empresas pueden adquirir por su propia cuenta. Podemos incluso dar ciertos nombres de compañías pues, que han salido que pueden proveer esto y la empresa tiene ya una unidad portable, movible, que puede ir acompañando en las diferentes necesidades de los proyectos. Hablemos un poco más de cómo manejamos el proceso de entrada. ¿Cuál es el proceso que se sigue? Pues nosotros tenemos toda una herramienta de software que la llamamos el DWM, que es el Digital Workforce Management, que es el manejo digital de la fuerza laboral. A través de esta aplicación, que es una aplicación que se baja en el teléfono, el empleado va a contestar un cuestionario que nos va a permitir saber si el empleado estuvo en contacto con alguien que tenía COVID, si recientemente ha sido diagnosticado con COVID,
Es decir, todas las preguntas que cotidianamente hoy estamos. Esa persona va a recibir una tarjeta plástica como la que ven ustedes acá al costado. Y mientras la declaración y las credenciales no hayan sido revisadas, esa tarjeta se va a mantener con una luz amarilla. Cuando la persona sea asignada a una de las ventanillas, entonces la persona se va a acercar, va a enseñar que contestó su declaración, que está digitalmente firmada, y entonces se le va a tomar el test de COVID, si la empresa los está administrando, y se le va a tomar la temperatura. Asumiendo que la persona no tiene ninguna señal de enfermedad o de algún otro tipo de elemento que lo determine como riesgo, pues la persona tiene la luz verde, literalmente la luz verde, para poder entrar a planta. Y una vez que entra en el proceso de entrar a planta, pues simplemente nosotros a través de una aplicación que se llama RTLS, que es Real Time Location Services, localizador en tiempo real, queda ya registrado y queda un QR code que además nos permite saber dónde estuvo esa persona, cuánto tiempo estuvo esa persona y con quién entró en contacto. ¿Por qué es esa trazabilidad importante? Es importante porque si la persona estuvo en una sala de espera sin guardar distanciamiento social y resulta que cuando se le aplica el test, esa persona retorna con un pues, resultado positivo, es importante que nosotros sepamos qué otras personas pudieron estar a riesgo de contagio. Entonces, esa trazabilidad se vuelve muy, muy importante. Todo esto que yo les he hablado acá puede ser aplicado en cualquier tipo de industria y en cualquier tipo de evento, bien sea un evento de corte industrial, como puede ser un proyecto, como puede ser un evento de corte social, como puede ser la entrada a un estadio, a un aeropuerto. Es decir, por eso les decía que es completamente agnóstico a la industria. Una vez que la persona entra a planta y que ya estamos dentro de un ambiente industrial, pues el tipo de equipo y el tipo de hardware que tenemos que asociar a esto cambia. Cambia, ¿por qué? Porque ya tenemos que hablar de equipo que sea intrínsecamente seguro, sobre todo si las áreas de proceso son áreas que están calificadas como áreas de riesgo. Entonces ahí sí tenemos que migrar a otro tipo de hardware y software que nos va a permitir usar estos elementos que ya son intrínsecamente seguros. ¿Tiene alguien en este momento algún tipo de pregunta, comentario? Creo que es una buena oportunidad para que paremos. Sí, yo tengo dos preguntas. Claro que sí. Por un lado, esto sirve, digamos, en cuanto a COVID, pero en cuanto, digamos, a otra afección que pueda tener, digamos, la persona que va a ingresar, eso va a entrar dentro de la planilla, dentro de la declaración, antes de iniciarse todo este proceso, me imagino. Y lo segundo, lo de seguridad intrínseca. Hay áreas dentro de la planta que no son de seguridad intrínseca. Entonces, ¿por qué los equipos tienen que ser de seguridad intrínseca exclusivamente en la planta? Ujú. Perfecto, agradezco mucho las preguntas. El tipo de cuestionario y la declaración que se le pide a la gente que firme es completamente opcional y customizada a las necesidades de cada empresa. Es decir, si estamos hablando, voy a dar un ejemplo de una mina en donde muchos de los trabajadores tienen que trabajar en alturas, pues se entiende que las credenciales médicas van a variar. Si el tipo de persona que entra a trabajar va a entrar a trabajar en sitios de espacio pequeño, comprimido, entonces pues obviamente se tiene que pasar otro tipo de screening. Nosotros no dictamos qué va en esa declaración. Nos Ujú. ajustamos a lo que los clientes necesitan y simplemente lo que nosotros hacemos es que digitalizamos esa forma, de tal manera que todas las preguntas entren y se pueda luego firmar electrónicamente. Ajá, ok.
La segunda parte de la pregunta respecto a que por qué se tiene que usar, no se tiene que usar. Hay muchos negocios que no requieren de equipo intrínsecamente seguro para nada en ninguna de las áreas. Hay negocios que tienen áreas que sí son catalogadas como críticas y que tienen explosividad y otras que no. El riesgo, y solamente lo pongo sobre la mesa, el riesgo que existe en un negocio que tiene áreas mixtas es que la gente se olvide y camine con un equipo que no es intrínsecamente segura en un área restringida. Y entonces se pueda dar una explosión. Entonces, normalmente lo que decimos a nuestros clientes es cuando tienen áreas mixtas, es decir, cuando tienen áreas de la planta que son explosivas y otras no, es preferible hacer la inversión y tener equipo. Así la gente puede, pues, trasladarse a diferentes tipos de áreas de la planta. Ahora, hay áreas específicas como por ejemplo las bodegas, donde se hace cierto tipo de inventario solamente de tanques vacíos, de cosas así, donde definitivamente pues los empleados son estrictamente de esa área y no necesariamente tienen que tener el equipo intrínsecamente seguro y podemos adaptarlo sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Gracias, perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Bien. Simplemente, pues como les decía, este tipo de portal que acabé de presentar, pues es un portal que combina de forma única toda la tecnología, tanto de hardware como de software, bajo un solo esquema, de tal manera que el cliente puede tener la tranquilidad de que todos los puntos de seguridad inmediata han sido previstos ya. Y como les dijimos, pues es obviamente una respuesta en línea a mejorar la seguridad, la vigilancia y sobre todo a agilizar el negocio y poder estar listos donde sea que el cliente se encuentre. Independientemente a estos pods o a estos contenedores, que es lo que acabamos de hablar, sí vamos a hablar de las cosas que podemos hacer ya de manera cotidiana, ¿no? Es decir, de manera ya física en las plantas. Nosotros tenemos una solución que se llama Experion Industrial Security, como lo dice aquí en el casillero rojo, que es el EIS, ¿verdad? Este software nos permite a nosotros de forma dinámica integrar todo el proceso de control de acceso a una planta, en donde al llegar al sitio de trabajo, la persona lo primero que va a hacer es pasar por una cámara de medición de temperatura. En un minuto les voy a enseñar el tipo de cámara que nosotros utilizamos. En el caso de que esta persona no pasara el screening de temperatura y se determine como que su temperatura está muy elevada y por lo tanto una falla, entonces se le reporta a la oficina médica del sitio de trabajo e inmediatamente entra en funcionamiento el flujo y la dinámica de trabajo, pues que en estos casos haya establecido la compañía. Asumiendo que, y obviamente la tarjeta de acceso de la persona, bien sea porque es empleado permanente o porque es un empleado visitante, un contratista, automáticamente se le bloquea y la persona ya no tiene acceso a la planta. Pero asumiendo que todo trabaja de manera correcta y que la persona tiene una temperatura adecuada y que no hay ningún problema que se aviste, entonces inmediatamente entra dentro ya del flujo de acceso. Hace un rato les había mencionado que hay una aplicación a través de la cual el empleado ya puede preregistrarse y puede ir contestando las preguntas que le van a dar el acceso. Entonces, indicando que este preregistro ya se ha hecho, pues simplemente la persona entra a la planta de trabajo y a través de los diferentes módulos del DWM, nosotros podemos de manera exacta determinar esa tarjeta de acceso a la persona hacia dónde le da acceso. De tal manera que si yo voy a reunirme con alguien en las oficinas corporativas, mi tarjeta, por ejemplo, no debería darme acceso hacia las áreas industriales.
y no debería yo poder caminar hacia las áreas industriales. Entonces, el Experience Industrial Security, ese software precisamente se encarga de dinamizar todo eso y de poner esas restricciones que necesitemos. Hablemos ahora de las cámaras. Las cámaras que nosotros utilizamos son unas cámaras de alta precisión y que usan una tecnología que no la tienen todas las cámaras en el mercado, que se llama el Black Body. ¿Qué es el Black Body? El Black Body lo que hace es que a través de una cámara secundaria, la cámara principal está siempre en estado de autocalibración, de tal manera que el margen de error, que de hecho es muy poquito, que es 0.03%, se mantenga constante y no sea variable. Por lo tanto, el nivel de efectividad de medición de la temperatura se vuelve mucho más real. Ahora con esto del COVID han salido millones de cámaras de temperatura, millones, hechas pues en todas partes del mundo, sobre todo en la China, pero la tecnología es obviamente donde debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Porque justamente hace una semana estaba hablando con un cliente que por temas de privacidad no puedo contarles quién es, pero me contaba que están con un nivel muy alto de contagios y que ese alto nivel de contagios se ha evidenciado precisamente en contratistas, gente que cotidianamente no está en las... me permiten, discúlpenme un segundo, por favor, parece que hay una emergencia y están golpeando la puerta. No, era falsa alarma, es que era la policía y no sabía si se habían equivocado de casa, perdón. Entonces, lo que les comentaba era que estas cámaras que no necesariamente operan con este nivel de Black Body Technology hace que la medición de temperatura sea muy variable. Y entonces, en casos como este cliente que nos contaba que el nivel de contagio está por encima del 30%, hace precisamente que no sea confiable la tecnología, porque pasando de una cámara a otra, la medición de temperatura era completamente distinta. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Este es el otro tipo de cámara que les mencionaba anteriormente, que es una cámara que usa tecnología de punta, también transformación digital, en donde podemos hacer detección temprana de gas. Estas cámaras que las tenemos de dos tamaños, esta es la cámara grande, tenemos una cámara que le llamamos mini, tiene un espectro de cobertura bastante generoso, lo podemos instalar hasta 2 kilómetros de distancia del punto target. Y entonces estas cámaras tienen un movimiento oscilatorio. Entonces imagínense ustedes en una tubería de transporte de crudo, transporte de gas, que entonces es como un escáner, ¿verdad? Que va escaneando o que va detectando esta área y nosotros vamos a prefijar cuáles son los puntos de tensión, en donde va a girar un poco, se detiene, gira otro poco, se detiene y está en completa vigilancia de esa tubería. De tal manera que si hay una fuga de gas, como ustedes la pueden ver en esta fotografía de la derecha, puede determinarse qué tipo de gas es el que se ha fugado y cuáles son las cantidades. Esto es muy, muy importante, sobre todo ahora que la mayoría de las empresas tienen esa responsabilidad social de tener un tema de control de emisión de gases que es tan importante, ¿verdad? Asociado a multas, asociados a programas de gobierno, sin muchísimas buenas razones precisamente para tener esa vigilancia. Esto es algo que les he contado en un slide muy rápido, pero que pues es uno de los temas que se pueden profundizar mucho, mucho en detalle. Cuando hablamos de la era del trabajador en la era digital, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hoy en día tenemos hardware que nos permite tener bondades biométricas. Tenemos hardware que se les llama los portables inteligentes, que pueden ser a través de cascos inteligentes que nos permiten hacer
Una llamada como la que estamos teniendo ahora, pero donde el empleado tiene un monitor que va justo debajo del ojo y que le permite tener una llamada como la que estamos teniendo, como les decía, mientras yo sigo haciendo mi trabajo, donde además permite tener ese soporte remoto. Hoy en día la mayoría de las empresas están restringiendo la cantidad de gente que llega hasta las plantas. Y entonces, qué importante es el poder multiplicar esos SMEs, esos Subject Matter Experts, esos expertos que puedan estar en muchos sitios, ¿verdad? De ahí que ese soporte remoto se vuelve indispensable. ¿Cómo podemos hacer esas inspecciones de seguridad? ¿Cómo podemos manejar esos entrenamientos? ¿Cómo podemos tener un monitoreo activo de la salud física y de la integridad de los trabajadores, en donde tenemos ahora esa tecnología que permite evidenciar cuando una persona se ha caído, cuando hay un hombre caído, o cómo podemos darle a la persona con una herramienta que pueda ayudarle a presionar un botón de pánico. Todo ese tipo de tecnología viene amparada dentro de este manejo integral de lo que es seguridad física, seguridad de las personas y lo que es estas normativas de cumplimiento. No podemos dejar que una cosa se sobreponga a la otra. Tienen un peso igualitario y entonces todo este ecosistema, que además lo podemos integrar a través del Experience Industrial Security, viene a formar parte de este manejo digital de los trabajadores. Los diferentes módulos que vienen a ser parte integral de este manejo digital de trabajadores es el manejo de contratistas, en donde vamos a darle acceso al contratista para que vaya prellenando información que va a ser indispensable para darle o no de alta a él y a su equipo, o a ella y a su equipo, ¿verdad? Donde podamos agilizar la parte de la gestión de acceso, sabiendo cuándo van a llegar los visitantes, hacia dónde van a estar, y ya podemos tener todos esos screenings listos. Asociado también al tema de horarios y asistencia, por las mismas razones que hablábamos hace unos minutos, ¿verdad? Donde se vuelve indispensable que sepamos exactamente quién llegó a la planta, a qué hora y hacer qué trabajo. Y donde esa fuga de dinero no se dé simplemente porque la gente está muchas horas de espera, pues en una sala esperando que le den el alta para entrar. El tema de manejo de cumplimiento, donde vamos a tener en línea información real sobre capacidades, sobre requisitos que la persona pueda tener, no solamente a nivel de entrenamiento, sino también certificaciones, y también con temas del equipo de seguridad personal. Si el equipo fue inspeccionado, si el equipo fue realizado el mantenimiento del caso, o sea, equipo que debemos darle de alta. El manejo de la fatiga física también es algo que viene a ser parte integral del DWM, en donde nosotros lo podemos hacer de dos formas. Lo hacemos de una forma algorítmica, en donde este software nos va a ayudar a determinar cuántas son las horas de trabajo que el trabajador ha tenido versus las horas descansadas. Muy importante este tipo de analítica para poder saber a quién le asignamos una labor crítica en la planta. Si yo hoy voy a trabajar hasta la medianoche y me vuelven a poner en el horario de trabajo mañana a las 6 de la mañana, lo más seguro es que no haya logrado más de unas 4 horas de descanso en la noche. Quizás no voy a ser la persona más indicada para realizar una labor crítica en la planta, y sobre todo de que las empresas se ponen a riesgo también de que puedan tener una multa porque no están cumpliendo con los mínimos requisitos de descanso los trabajadores. Los puntos de encuentro es algo extremadamente importante. En el caso de darse una situación emergente, un conato de incendio, un terremoto, una explosión, un derrumbe, dependiendo de la industria y dependiendo de la ubicación geográfica, ustedes mejor que nadie pues sabe que los riesgos son muy grandes, ¿verdad? Qué importante es en cuestión de minutos, de escasos minutos, el poder tener un conteo efectivo de dónde está la gente. Entraron 60, he contabilizado 60, o he contabilizado 58, me faltan 2 personas. ¿Dónde están esas personas? Este software asociado con las tarjetas de acceso nos permite
tener una lectura por GPS de la ubicación de las personas y en caso de que se perdiera todo tipo de conectividad, tiene una bondad que se llama la última localización o la última ubicación. De tal manera que voy a poner el ejemplo de las minas. Si hay un derrumbe, los mineros se encuentran atrapados bajo tierra, que se pueda saber exactamente cuál fue la última ubicación de las personas y hacer las labores de rescate mucho más dinámicas y mucho más efectivas. Esto pues sumado al hecho de que todo tipo de reporte está simplemente con el tocar de un dedo y uno puede armar los reportes de acuerdo a las necesidades o trabajar con los reportes que ya vienen creados. El beneficio final de esto es poner en evidencia cuáles son las áreas de vulnerabilidad. Como nosotros siempre les decimos a nuestros clientes, ustedes están preparados a solventar solo de lo que saben. De lo que no saben, no están preparados. Entonces, nosotros tenemos una amplia gama de servicios consultativos. Por ejemplo, hacemos un gas mapping, en donde nosotros podemos hacer una especie como de auditoría de todos sus detectores de gas, de detectores de flama. Hacemos eso en una correlación con elementos ambientales, con elementos propios del proceso. Y entonces, muchas veces nos hemos dado cuenta que nuestros clientes creen tener todo el equipo al día y todos los detectores y sin embargo por temas propios del proceso se evidencia que hay cosas para las que no estaban protegidos. Entiendo que alguien quiere hacer alguna pregunta. Julio, ¿tienes alguna pregunta? Hola. Evidentemente alguien tiene el micrófono abierto. Sí, tal vez le podemos mandar un... que pida que ponga el micrófono en mute. Tal vez podemos pedirle que ponga su teléfono en mute. Sí, por supuesto. Sí, sí. Gracias. No. En la parte de aplicación de esta tecnología y de este software para poder determinar las áreas de inspección y de administración del equipo de seguridad también es muy importante, ¿verdad? Todo el equipo de Honeywell ya viene con QR codes, que simplemente con un escaneo de RFID Scanner ya se puede tener toda la información, lo cual es importantísima porque ustedes saben que si hablamos, por ejemplo, los arneses tienen solamente una vida útil de un tiempo específico, ¿no? Entonces, cuando el equipo sigue siendo utilizado más allá de esa vida útil, se pone en riesgo la integridad del trabajador porque puede ser que el equipo ya no funcione como debería ser. Entonces, toda esa lectura dinámica que antes era muy tedioso hacerlo con papel, ahora lo podemos hacer de manera mucho más dinámica y más rápida. Los permisos de trabajo electrónicos también es otra área que ha venido a cambiar muchísimo la forma en que hacemos los negocios, porque pueden crearse en cuestión de minutos, ¿no? Nosotros tenemos, de hecho, una base de datos bastante generosa donde ya tenemos prepopulados muchas de las tareas específicas que vienen con el tipo de trabajo, el tipo de requerimiento que se debería tener, más allá de que ustedes mismos puedan crear sus propios permisos de trabajo y digitalizar esas formas. Y como se enseña en estas pantallas, pues que es simplemente un snapshot de los diferentes niveles de reporte, ustedes pueden tener acceso a través de una computadora, una tablet, un teléfono y mirar exactamente las métricas de su negocio y de los trabajadores, ¿verdad? Cuántos permisos se encuentran abiertos, cuántos permisos se han quedado inconclusos porque de pronto no hay una orden, no hay una parte o porque la persona tuvo que hacer su trabajo 2 veces, ¿verdad? Esas tareas que no se completan la primera vez y que hay que retrabajarlas. Y también permite calificar a los contratistas, ¿no? Un contratista que va a tener un buen rating
¿verdad? Es una buena métrica porque siempre que viene hace su trabajo correcto y la primera vez seguramente va a ser un contratista que lo queremos volver a traer. Entonces, realmente tiene un proceso en donde desde la asignación del permiso de trabajo hasta que el permiso de trabajo se completa con firma y con todo, queda todo digitalizado y queda además con estampa de tiempo, o sea, de la fecha y del día, de tal manera que tengamos toda esa visibilidad y trazabilidad. Nos hemos dado cuenta que las compañías que más utilizan este tipo de herramientas digitales han logrado minimizar los errores humanos y han logrado incrementar la calidad con la que se hacen las tareas, precisamente porque ahora tienen mayor visibilidad. Aquí tenemos una pantalla que nos va a ayudar a recordar esta herramienta del RTLS, de la solución de seguimiento en tiempo real. ¿Qué tipo de beneficio nos da? Nos da mayor seguridad para las personas, precisamente porque podemos llamar a los controles, a los puntos de encuentro de manera mucho más automática y podemos tener esa visibilidad, ese reconteo de gente inmediatamente, el monitoreo de fatiga y lo que es la ubicación exacta en tiempo real, no solamente de las personas, sino también de activos críticos. La seguridad de las empresas obviamente se ve afectada de manera positiva, ya que tenemos una indicación de ingreso y acceso y egreso de formas inmediata de zonas que pueden ser catalogadas como críticas. Tenemos ese seguimiento real de las personas y además podemos prevenir robos. Y la productividad también se ve pues que aumenta muchísimo porque entonces ahora vemos que la gente tiene mucho más vigilancia de las horas que se invierten para hacer cierto tipo de trabajos porque obviamente pues está todo siendo monitoreado y hay menos pérdidas de inventario. Entonces todo eso en final del día pues viene a facilitar a la empresa. Este es un ejemplo del tipo de tecnología que utilizamos. Esto es una mancuernilla tipo reloj que la gente puede cargar en donde tiene una batería de mucha duración. De hecho, dura aproximadamente 5 años y tiene un botón de pánico. Este elemento hace que nosotros podamos tener esa, a través de configuración, puede inmediatamente darnos esa lectura de qué parte de la planta se encuentra la persona y en el caso que la persona se encuentre en una situación crítica o que se desmaye, automáticamente se pierde el conocimiento, automáticamente se active la función de hombre caído. A través del RTLS nosotros podemos crear lo que llamamos estas paredes virtuales. En la planta se van a instalar estos receptores y estos receptores se los aplica de manera triangular, de tal manera que no importa en qué dirección el empleado se mueva, vamos a tener siempre una lectura dinámica de la ubicación de la persona. Podemos también crear virtualmente entradas y salidas, de tal manera que podamos de manera permanente restringir la entrada a zonas específicas de la planta, de pronto que sea solamente para personal especializado, o podemos crear paredes virtuales temporales si es que estuviéramos haciendo ciertos trabajos que impedirían el tráfico de gente momentáneamente, 1 hora, 2 horas o un día, ¿no? Esta es una visión del tipo de arquitectura que se utiliza para crear el RTLS, en donde pues a través de estos puntos de acceso y de estos receptores, nosotros vamos a crear un mesh, una red de puntos de acceso en donde vamos a capturar la señal de estos badges, o sea, de estas tarjetas lectoras o de las mancuernillas, y todo esto puede además integrarse con todo el tema de seguridad física con el tema de seguridad de plantas y de las cámaras, perdón, de control y de los sensores en el caso de que hubiera pues circunstancias como un incendio, ese tipo de cosas. Esto es una lista de todos los beneficios que de hecho ya los hemos discutido, no vale la pena ir uno a uno, pero sí evidenciar que todo esto eleva la seguridad de las plantas y eleva la responsabilidad personal
de la gente. La gente se siente mucho más comprometida a hacer su trabajo de mejor manera, más eficiente y siguiendo los lineamientos que les va a permitir pues tener esa seguridad. Les dejo aquí con el último slide, simplemente para decir pues que Honeywell tiene una gama de productos, un portafolio muy amplio. Les he dado apenas una barrida muy rápida de todo lo que tiene que ver con transformación digital, pero ciertamente pues una de las áreas más fuertes que tenemos es precisamente la protección física de las plantas, ¿verdad? Con todo lo que son soluciones de prevención de gas y fuego, fuga de gas y fuego, y todo lo que es seguridad de acceso, y ahora con toda esta nueva tecnología. Doy la bienvenida a cualquier comentario o pregunta que puedan tener. ¿Qué les pareció? ¿Les llamó algo la atención más que otras cosas? ¿O si me podrían dar alguna idea de cómo ven ustedes la aplicabilidad a sus propias empresas? O quizás que anecdóticamente me cuenten cómo están ustedes manejando el tema de seguridad. No, un comentario que quería hacer que a mí me llamó mucho la atención es cuando uno entra, un contratista entra a una planta, la pérdida de tiempo, que por lo menos en muchas empresas que yo entré, sucedían. Entonces, por supuesto, esto es bárbaro porque hace que tanto para el contratista como para el empresario no tener que pagar esas horas, que siempre Exactamente. algunos las tiene que pagar, ¿no? Y eso era motivo, yo recuerdo, mucho motivo este, de discusiones, ¿no? Entre contratista y... Así que eso me parece bárbaro. Y por supuesto la parte de detectar personas con problemas, personas caídas, bueno, sí, me parece maravilloso. Muy bien. Gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por los comentarios, Norma. ¿Cómo es que detecta que una persona se cayó? Porque lo que detecta es impacto. Ajá. Entonces, el momento que hay un impacto, el momento que hay un movimiento fuerte, pues inmediatamente genera una alarma. El tipo de software que se tiene permite a que, por ejemplo, yo estoy caminando, me tropiezo, me caigo, eso es un impacto. Puedo yo deshabilitar y puedo, o sea, me da unos segundos para yo poner una clave, deshabilitarlo y que no se genere una alerta. Pero si yo he perdido la conciencia, me he desmayado, me he golpeado la cabeza, pues este tipo de cosas pueden ocurrir. Inmediatamente dispara las alertas a los diferentes niveles que ya están preestablecidos dentro del software. Claro. Anecdóticamente les comento que tuvimos un cliente en Colombia que cuando llegamos con esta solución lamentaba muchísimo porque apenas semanas antes de nosotros haber hecho esta presentación, tuvieron desafortunadamente una muerte de un empleado, lo que él llamó una muerte estúpida. ¿Y por qué lo catalogó así? Porque pues el empleado estaba ni siquiera haciendo un trabajo rudo, no estaba ni siquiera, estaba caminando de la cafetería al edificio donde trabajaba, no vio una piedra, se tropezó, cayó mal, se golpeó la cabeza y cayó de cara en un charco de 5 centímetros de agua. Y se ahogó, murió. Entonces, él decía, pues de haber tenido este tipo de tecnología y haber detectado una caída, una vida se hubiese podido salvar, ¿no? Entonces, cuando ya lo ponemos esto de forma macro y lo asociamos a tareas que ya vienen a ser críticas, pues se vuelve indispensable, ¿no? Claro. Esta solución de Honeywell, ¿cuánto tiempo hace que está, digamos, en el mercado? Depende de los diferentes módulos que te dije. Todo lo que es seguridad de planta física, pues nosotros es un portafolio que tiene muchísimos años de experiencia, muchísimos años, quizás uno de los más antiguos. De hecho, Honeywell es una de las empresas que
líder, es la empresa líder en todo lo que es seguridad de planta, ¿no? Entonces, nosotros producimos, ustedes ven que ahora, por ejemplo, en temas del COVID, nosotros somos los productores número 1 de mascarillas de seguridad. Es decir, todo eso tiene, con la parte del software, como el que presenté, del DWM, nosotros hemos evolucionado precisamente porque la tendencia del mercado va hacia allá. La ventaja que tiene la compañía Honeywell es que primero tiene una cobertura global, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la bondad de poder de pronto hacer un test de estas aplicaciones en áreas geográficas que tienen un poco más de apertura y que hay clientes que no quieren esperar a ser los últimos, quieren ser los primeros, ¿no? Entonces dicen, aunque no esté completamente desarrollado, yo quiero que hagas un piloto conmigo. Entonces, muchas de estas nuevas tecnologías ya están en el mercado desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, tendría que responderte una por una específicamente. Por ejemplo, lo de los contenedores como solución portátil acaba de salir al mercado y acaba de salir por el contingente del COVID. Pero la tecnología que viene ahí no es tecnología nueva. Las cámaras de seguridad ya existían, todo lo que son las cámaras de tomas de temperatura ya existían. Lo que pasa es que ahora, con el tema del COVID, es que se han popularizado, pero las cámaras ya existían. Claro, sí, eso sí, pero digamos, el software aparentemente incorpora, ¿no es cierto?, todo este tema del COVID y eso es novedoso completamente. Correcto, correcto. O sea, son, como te digo, son aplicaciones que han evolucionado y se han ido perfeccionando precisamente para responder a la tendencia actual de mercado, ¿no? Y otra cosa, ¿es necesario comprar el shelter o vos podés comprar todo el equipamiento y ponerlo en un shelter en el país que existen, digamos, fabricantes de shelters y equiparlo con el software y los equipos de ustedes, como una unidad Puedes estándar? comprar las aplicaciones individuales e intentar armarlo tú mismo, por supuesto. O sea, absolutamente. La ventaja que tiene salir con una solución como Honeywell es que ya te lo entregamos integrado y funcionando, ¿no? Lo otro, pues, pero si tú me dices, no, mire, es que yo quiero comprar cámaras, quiero comprar cámaras de medición de temperatura, quiero comprar cámaras de seguridad, quiero comprar, todo eso lo puedes comprar individualmente. Ok, Claro que sí. ok. Bueno, Una consulta quería hacer, si se Luis, puede. adelante. Claro, Eh, por favor. Bueno, por principio, la verdad que me parece muy interesante esto de esta integración general de todos estos sistemas, porque lo que veo en general, en líneas generales, ¿no? Es que cada uno de los sistemas, seguridad física, fuego y gas, por ejemplo, equipo de protección personal, van todos por sectores separados y generalmente no se integran. Esto lo veo bien. Ahora, por ejemplo, en el lugar de trabajo, al ser muy grande y haber distintas instalaciones, también se manejan de manera autónoma y tienen a lo mejor otros sistemas, de otras marcas, por ejemplo. ¿Puede haber una compatibilidad como para decir, se puede integrar a un sector nuevo, pero ya un sector que tiene otro sistema y lo quiera reconocer, para poder ir rompiendo ese tema de que cada lugar sea por separado, sino que tiene que ser una evaluación integral de toda la instalación? Sí, la respuesta es, se puede, pero siempre va a haber un pero, ¿verdad? Sí. Todo tiene que ver con el tipo de equipo que tengas. Todo tiene que ver que si el equipo tiene lo que se llama en nuestra industria un Open IP, si tiene un IP abierto que permita la integración. Hay equipos, hay ciertas marcas que funcionan solo con equipos de su propia marca. Hay otros equipos que son unlocked, digamos, que son sistemas abiertos. Entonces, no puedo responderte de manera general. Habría que ver caso por caso qué tipo de sistema tienes y qué es lo que hay que, es decir, lo que se pueda rescatar y lo que se pueda integrar, ten la plena seguridad que nosotros lo vamos a poder integrar.
y vamos a querer darle esa homologación al cliente para que se ahorre ese dinero. Nuestra idea no es hacer que todo se vaya a la basura e intercambiar todo, ¿no? Pero pues sí hay limitaciones, ¿no? O sea, sí hay temas en que nosotros no sobrepasa la gana de integrarlo porque el sistema no lo permite, ¿no? Ok, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, hemos estado ya 1 hora juntos. Les agradezco muchísimo por su tiempo el día de hoy. Les agradezco mucho más por los comentarios, por las preguntas. Voy a compartir la presentación de tal manera que ustedes van a tener también mis credenciales. Con muchísimo gusto, pues siéntanse en la libertad de contactarme. Podemos armar una reunión mucho más técnica o un poco más en detalle si hay una aplicación específica que les interesó. Y nada, volveremos a hablar y les deseo mucha suerte con todo y sobre todo mucha salud. Y aprovechando que estamos en plenas festividades de fin de año, pues que sean llenas de alegría. Bueno, te agradecemos muchísimo tu presentación, la verdad que muy, muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Exactamente, exactamente. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Igualmente. Gracias, muy amable. Adiós, gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Dios, gracias. Ah.